Argentina es un país con una economía siempre al borde de la terapia intensiva. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? En La Mira ponemos el foco en lo que realmente importa: cómo construir un país con desarrollo económico e inclusión social, con voces que saben, datos confiables y charlas sin filtros. Analizamos la economía argentina como nunca antes. Bueno, nuevamente en un nuevo episodio, un episodio especial de Demos, un podcast en La Mira, Demos Centro Cultural y de Estudios. Nacho, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para los distintos horarios donde Buenos nos días, escuchan. buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, exactamente. Un podcast especial otra Sí, vez. un podcast especial. ¿Cuántos gustos que nos estamos dando? Un montón. Bueno, esperemos estar a la altura, otra vez como dijimos en la última. Sí. Nos acompaña hoy una persona muy especial, doctora en Ciencias Sociales, economista, investigadora del CONICET, economista feminista. Un gusto tenerte acá con nosotros, Corina. Muchas gracias. Hola a todos. No, un gusto total poder tenerte con nosotros y, bueno, discutir un poco de economía con una perspectiva, bueno, feminista, pero también hablando en general, ¿no? No solamente desde ahí. De hecho, uno de los temas que aparece es, también se puede discutir macroeconomía desde el punto de vista feminista, es decir, no es un tema únicamente de los estudios del cuidado o específicos, o del mercado de trabajo, que suelen ser uno de los asuntos típicos, sino también de macroeconomía, ¿no? Bueno, Corina Rodríguez Enrique nos acompaña hoy en este podcast. Corina, nosotros hace más o menos 2 años que iniciamos con esta experiencia, con esta producción de Demos, Centro Cultural y de Estudios, y hace 2 años nos atrevimos a decir que este era un modelo económico, el del presidente Milei, que claramente retomaba otras experiencias en los últimos 50 años, más o menos nosotros ubicamos, de modelos de valorización financiera y apreciación cambiaria. Y que cuando estos modelos se ponen en marcha, normalmente una de las variables de ajuste es clave, y lo estamos viviendo hoy con mucha notoriedad, con mucha claridad, y además ya con mucha preocupación, digamos, por parte de la ciudadanía, es que una de las variables de ajustes más importantes es la economía real. Es el trabajo, es el no poder llegar a fin de mes, el tener que ir a buscar otro trabajo. Por eso vemos hoy en el empleo y en los ingresos, en definitiva, una de las grandes variantes negativas, ¿no? Del modelo, y que empieza a encontrar sus tensiones o sus límites. ¿Qué opinión, cómo lo ves vos? No solo como economista en general, obvio que sí, que nos interesa esa mirada, pero también desde la especificidad de tu recorrido y de tu expertise, ¿no? Bueno, yo primero coincido con el diagnóstico que ustedes hacen respecto de este modelo como un modelo que replica o continúa tal vez experiencias del pasado que yo creo que se pueden marcar como inicio en la última dictadura. Claro. Yo creo que las similitudes entre el modelo Martínez de Hoz, por llamarlo de una forma, y el modelo Milei son varias. Las que ustedes marcaron, yo le agregaría otra que me parece que es central y que se vincula con la pregunta que me estás haciendo, que es la necesidad de represión. Claro. En la dictadura la represión adopta una forma extrema, pero esta versión del modelo en democracia también se sostiene en represión, como lo vemos persistentemente, ¿no? La represión a los jubilados y jubiladas todos los miércoles, las represiones que ha habido en alguna de las movilizaciones masivas, que tampoco fueron muchas, porque la represión además adopta formas hoy de hostigamiento digital, por ejemplo, y bueno, eso por supuesto va replegando las luchas. Entonces creo que la represión es otro rasgo distintivo necesario, y justamente la necesidad de represión me parece que habla de que pasa lo que ustedes están diciendo, ¿no? El ancla salarial, el deterioro de los ingresos, del poder adquisitivo de los ingresos, que se va notando en variables de la economía real. El deterioro en el consumo como una manifestación del menor poder adquisitivo de los ingresos. La masificación de estrategias de supervivencia variadas. El fenómeno Rappi, el fenómeno... Exacto, iba a que es el mismo modelo en una economía que ha sufrido modificaciones, y creo que las modificaciones en el mundo del trabajo son una de las principales, ¿no? Hoy el deterioro en las condiciones del empleo, consecuencia del deterioro en las condiciones del aparato productivo, ¿no? Un modelo
orientado al extractivismo para la exportación, que genera poco encadenamiento hacia adentro, que genera poco empleo, incluso en lo que hoy se van llamando los sectores, comillas, ganadores, tampoco son sectores generadores de empleo. Sí, sí. Entonces esa tesis de se desarrollan estos sectores y por encadenamiento se van a generar empleos en otros lados, no está sucediendo ni creo que vaya a No, de hecho, una suceder. de las cosas que normalmente repetimos aquí y en otros lugares es que así como llegan muchos dólares por parte del sector hidrocarburífero, sobre todo, y eventualmente minero, lo que te puede provocar es un problema, como se conoce, de enfermedad holandesa, ¿no? Es decir, a fortalecer la apreciación cambiaria a costa de reemplazar trabajo local por importado y, por lo tanto, tener un efecto incluso más regresivo sobre la estructura industrial. Entonces, al final y al cabo, está bien, hay muchos dólares, ¿no? Uno dice, sí, a la Argentina le faltan dólares, se suele repetir. Está bien, pero eso es una expresión a medias, porque muchos dólares mal orientados también puede generar problemas en su estructura económica, ¿no? Sí, yo ahí agregaría algo que también me parece que es un punto de contacto entre estas experiencias de reedición de los modelos neoliberales, extractivistas, que es el rol de la deuda, ¿no? Porque entran muchos dólares y nunca alcanzan para pagar la deuda. Sí, sí, o para la formación de activos externos, digamos, esa disposición, ¿no?, a ahorrar en dólares, que tiene que ver, que no está desconectada de la política de tasas de interés. Es decir, cuando vos ves esos ciclos de superapreciación, ¿qué viene después? La superdepreciación. Entonces también la compra de activos externos está motivada para cubrirse esas eventuales devaluaciones. Entonces, al final vienen muchos dólares, pero para guardarlos o endeudarse. Sí, yo ahí haría unos énfasis en lo que vos estás diciendo. Es un modelo extractivo orientado a la exportación, con lo cual eso se supone que trae divisas. Ahora, esta versión, las inversiones, sobre todo mineras, hidrocarburíferas, están bastante apalancadas en el RIGI. Claro. Y el RIGI, uno de los elementos que tiene es que ya no te garantiza ese flujo de divisas. Exactamente. Es un salvoconducto digamos, del mercado de divisas para que no entre al mercado local. Para no quedar acá. Exacto. Exactamente. Entonces creo que incluso como proveedor de divisas es un modelo que no, estrecho, débil. ¿no? Sí, y si a eso se suma que tenés como ministro de Economía el endeudador serial, nunca te va a alcanzar. No, es que de hecho, esto no es una conspiración, es Vox Populi. El gobierno hizo todo lo posible por acceder al mercado de capitales internacional. Si fuesen por ello, estarían endeudándose a todo lo que da. Si no lo hacen es porque no pueden. Es porque el mercado está cerrado y porque todavía estamos parados arriba de una crisis de deuda heredada del 2016-17, que se tomó deuda como si no hubiese mañana. Y nos llevó una superdevaluación en el 18-19 y todavía estamos ahí. Sí, mismo actor, ¿no? El de aquella la misma deuda, gente. El de esta deuda. Y que además, a lo que recurre cada vez que está en un momento de estrechez porque tiene vencimientos próximos, es otra vez a los prestadores institucionales, que es lo que te dificulta entrar al mercado de deuda. Exacto, porque sí. Los institucionales son imagínate, acreedores privilegiados, entonces el bonista no va a querer entrar a un mercado donde va a ser el último en cobrar. Y además vos pensás, ¿cuál es la señal? Tengo un país que tiene una crisis de deuda de fondo y el tipo de cambio es el más barato de la historia reciente. O sea, estamos comparándonos con el 2001, el 2017. Es decir, es bastante inconsistente en ese sentido. Entonces, a la larga, los salvatajes son súper necesarios. O sea, no es posible este modelo sin salvatajes. Ahora, compartiendo obviamente el análisis que sobre todo iban llevando adelante, digo, bueno, también uno se pregunta, y sin desconocer la represión que el gobierno lleva adelante, además de diferentes mecanismos institucionales, lo que uno sí se pregunta es, bueno, ¿por qué llegamos a esta instancia donde, al menos en el 2023, y lo ratificó en octubre del 2025, el gobierno tuvo un acompañamiento electoral importante? Y si bien creo que hoy está quizás en su peor momento de la adhesión social desde que Milei es presidente, sigue habiendo un núcleo duro importante de acompañamiento y sobre todo lo que uno ve, esto hay una expectativa. Creo que se va esfumando, pero hay como una expectativa en el horizonte que cuánto, sin dudas, encuentro una explicación en cómo se llegó hasta esta situación. Pero
¿por qué de algún modo ustedes ven o encuentran esa explicación a esa realidad? Porque, a ver, digo, también uno lo que ve es que hay muchos factores que recién ustedes describían que uno los puede ver en el mundo en general también, ¿no? Y que a partir de la pandemia mucho se ha fortalecido y hoy hay discusiones, y sé que Corina también estás en algunos estudios de esa naturaleza que tienen que ver con el tecnofeudalismo, al decir de Varoufakis. Digo, bueno, pero en Argentina como que eso está en un extremo muy superior a lo que por ahí uno puede encontrar en otros lugares del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué esto último o por qué la expectativa? Claro, ¿por qué todavía el mundo cree en este tipo de estrategias o de salidas y toman esta forma? Y sobre todo los argentinos, haría claro. yo la particularidad, ¿no? Bueno, muchas cosas. Soy economista, no politóloga. Soy economista, no astróloga. Claro, pero a mí me interesa entender lo otro. Mi opinión. A ver, creo que, bueno, obviamente, creo que son distintas cosas, ¿no? La primera que traías, que es por qué pareciera haber todavía, o por lo menos electoralmente, ha habido un acompañamiento a esto. En el 2023 podríamos presumir, bueno, era algo más desconocido, un outsider. Una ruptura con lo anterior. En cuanto se veía con quién ese outsider se iba acercando, podíamos prever lo que nada de lo a que nos venir. está pasando nos sorprende. Cuando A alguna gente no, Exacto. a otra tal vez sí. Ahora ya hemos visto cuál es la propuesta y la acción en estos 2 años. En la elección de medio término sigue teniendo acompañamiento, no de la misma magnitud, sigue habiendo acompañamiento. Insisto, no tengo una respuesta absoluta para eso, tengo intuiciones. Una intuición es, parte de persistir en la esperanza es la imposibilidad de construir una esperanza respecto de otra cosa. Yo creo que la crisis de representación, la crisis de los otros sectores políticos es parte de la explicación de por qué parte de la sociedad se sigue aferrando a esto. Desde la elección de medio término ahora pareciera que el apoyo social a este gobierno se ha deteriorado. Creo que tiene que ver con que la crisis económica se va agudizando, con que, como decía el compañero, es una economía que depende de los salvatajes, ¿no? Entonces, en ese momento llegó el salvataje del Tesoro norteamericano. Como nunca había ocurrido en salvavidas, general, ¿no? Pero bueno, sí. Viviremos de salvataje. Y por otro lado empezaron a aparecer, me parece a mí, hechos de corrupción vinculados a este gobierno que lo hacen parecerse cada vez más a aquello que teóricamente venían a combatir. Corren el velo y deja. Sí, además yo agregaría también, agrego una segunda respuesta, es que en los procesos de apreciación cambiaria, al principio siempre gozan de mucha popularidad. Porque sí, el dólar barato. Es como un ejemplo, no sé quién contó esta anécdota y si será real o no, pero un empresario dijo, este año, por 2024, perdí por ventas, pero con el plazo fijo me fue mejor. Considerablemente mejor, ¿no? Entonces, al principio eso es posible. Después a la larga, una devaluación te come lo del plazo fijo, entonces te quedas sin nada, o simplemente empezás a perder capital y empezás a reemplazar máquinas por papeles, y eso no cuadra, ¿no? Doy otro ejemplo en ese sentido. Al principio me gusta porque tomo la cuota para comprarme el electrodoméstico. Luego no puedo pagar esa cuota. Exacto. ¿Por qué? Porque me quedé sin empleo. Exacto. Sí, la economía real. Entonces me parece que a medida que se van viendo las consecuencias de este tipo de modelos, ese apoyo social a esta opción se va debilitando. Creo que la ventaja con la que cuenta este gobierno es realmente que no hay nada enfrente. Que no hay una alternativa. Que sea atractivo, que sea diferente. Y creo que ese es el gran desafío para quienes pensamos distinto. Construir una alternativa creíble, nueva, diferente. Sí, no puede ser un reciclaje de los mismos de siempre. Yo diría. También es cierto que, si miramos para atrás, los últimos oficialismos han perdido. Perdió Macri, perdió Fernández, tal vez pierda Milei o no. A mí me parece que lo que hay de base es una desconformidad
de las personas con la vida que se vive. Totalmente. Que el malestar es sistémico y que todavía no hay una forma de expresar y canalizar ese malestar que lleve a una transformación sistémica. Corina, ¿y eso nos linkea un poco más con lo que pasa en el resto del mundo también? Más allá de las características particulares que pueda tener nuestro país. No sabría responderte tajantemente a eso porque también el mundo es muy diverso y pasan distintas cosas. Yo creo que lo que es común en lo que está pasando a nivel mundial es la concentración de poder. Sí, como pocas veces Y la concentración de poder también obtura resistencias, reacciones, respuestas y alternativas. Y sin mecanismos institucionales para ponerle coto, ¿no? Bueno, para es que ponerle parte límites. de la concentración de poder a lo que lleva es al debilitamiento de las democracias. Exacto. Me parece que si hay algo que está sucediendo en el mundo es eso. Es el debilitamiento de las democracias, crisis de representación, las instituciones que del consenso de la posguerra se han transformado un poco como en papel pintado, ¿no? Claramente. Y bueno, este tecnopoder, que la literatura que viene estudiando el tema se refiere a tecnopoder, a la situación en la que los propietarios de las innovaciones tecnológicas van concentrando un poder que les permite transformarse en un actor de veto de decisiones de los estados, ¿no? Sí, sí. Los estados están capturados. Exacto. Y ese poder de una empresa llamada gigante tecnológico, fintech, Tecnobro, tienen capacidad para permitir o desaprobar lo que personas votadas por millones de personas deciden. Exacto. Entonces me parece que eso es lo transversal en el mundo. Es la puesta en discusión de sistemas que, con muchos matices, con muchas diferencias, porque tampoco la democracia ha reinado en el mundo, y además cuando hablamos del mundo en general estamos pensando en Occidente, y en el resto del mundo pasan cosas muy diversas, algunas más parecidas, algunas más diversas, pero yo creo que sí hay una sensación generalizada de disgusto con la vida que se tiene, asociada a estas concentraciones de poder que van también de la mano de la profundización de las desigualdades. Creo que otra de las cosas que describe al mundo actual es esa, es la profundización de la desigualdad en el acceso a los bienes, a los servicios, a los ingresos. A mí me parece que es realmente obsceno un mundo donde 4 personas piensan si se van el fin de semana a pasear a la luna y millones de personas no tienen agua potable. O sea, un mundo así es un mundo en donde no podemos vivir. No deberíamos poder vivir. La otra vez comparábamos... Y donde duele vivir, ¿no? Claro. Exactamente. Comparábamos una publicidad política de un partido verde británico y nos hacía muy familiar a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Este personaje que estaba ahí, que era un líder político, no me acuerdo cómo se llama, corría, ¿no? Y comentaba que la vida es correr, ¿no? Y se te va la vida corriendo de acá para allá en varios trabajos, ¿no? Y esa sensación de agotamiento y cansancio que reina, ¿no? Y bueno, y la verdad es que uno se sentía muy identificado con eso y un poco también con lo que los rodea, ¿no? Entonces, obviamente está pasando algo en Occidente que viene elaborándose desde hace algunos años, ¿no? Eso de pauperización de las condiciones de vida de los sectores medios y trabajadores, por decirlo de una manera, que han o perdido el empleo o han precarizado su condición laboral, donde sus ingresos han bajado, su calidad de vida ha bajado y por lo tanto se han desarmado esas estructuras de la segunda posguerra, ¿no? ¿Cómo ves vos, Corina, esa situación? Digamos, si también percibís ese mismo proceso y, bueno, ¿qué balance haces al respecto? Sí, creo que la descripción es muy gráfico, esa imagen que traes, y creo que es como una ironía, ¿no? O sea, en un momento donde la innovación tecnológica nos permitiría dejar de hacer un montón de actividades que pueden pasar a hacer las máquinas, la inteligencia artificial, tenemos que trabajar cada vez más, correr y aún así vivir cada vez peor.
Lo de mejor o peor es siempre relativo, ¿no? Vivimos mejor o peor que en la Edad Media, cuando no había agua corriente y no había electricidad. Es relativo. Lo que a mí me parece es que en el transcurso de nuestras propias vidas individuales se verifica un deterioro en nuestras condiciones de vida. Eso en Argentina es innegable para la mayoría de la población, no para toda la población, porque justamente lo que opera es esta profundización de las desigualdades. Con lo cual hay muchos que vivimos peor y algunos pocos que viven mejor. Me interesa traer de tu observación esta cuestión del tiempo, ¿no? Porque el tiempo, yo soy economista feminista y las feministas en general y las economistas feministas en particular, tenemos una agenda en relación con el tiempo, porque podemos demostrar con datos estadísticos que el uso del tiempo es diferente para las personas, ¿no? Es diferente para quien tiene recursos para comprar las cosas hechas o para contratar a alguien que le resuelva cosas, para quien tiene una infraestructura que le permite resolver más fácil necesidades de la vida cotidiana que para quien no, y el uso del tiempo es muy diferente entre varones y mujeres. Las encuestas de uso del tiempo muestran con enorme contundencia lo que las feministas decimos hace mucho, que es que las mujeres trabajamos más que los varones, porque a la jornada de trabajo remunerado que le hemos ido agrandando a medida que nos hemos ido incorporando al mercado laboral, le sumamos la jornada de trabajo doméstico y de cuidado que venimos haciendo de hace siglos y que, por más que ha habido cambios, seguimos haciendo en mucha mayor proporción. E insisto, en un momento donde el avance tecnológico nos permitiría liberar el tiempo y redistribuir las tareas, estamos todos agobiados, todos y todas, agobiados en ese sentido. Entonces yo creo que parte de pensar alternativas, ¿no? que seduzcan y que atraigan, yo creo que la cuestión de la redistribución de los trabajos y de los tiempos tiene que ser un tema central. De hecho, en efecto, cuando pienso, digamos, cuáles son las formas en donde se produce ese malestar y entre colegas y amigos, digamos, familiares, es esa pérdida de control del tiempo. Se me va el tiempo, se me consume desde afuera. Me controla a mí, ¿no? No lo puedo controlar, o sea, no puedo controlar, el día se me va en una corrida hacia adelante, ¿no? Y bueno, no hay stop para eso, ¿no? Entonces eso genera esa sensación de angustia, ¿no? Una sensación de desazón, de que uno lo ve también en la juventud, de no hay futuro, ¿no? Y no hay futuro de los Sex Pistols, ¿no? Que era distinto. Sino no hay futuro punk de los 70, sino no hay futuro mucho más melancólico, ¿no? Que es más peligroso en algún punto. El otro también era peligroso. Pero bueno, no sé, creo que ahí hay algo que coincido muchísimo, por eso los sistemas de transporte, los sistemas de cuidado, es decir, aspectos que hacen a la vida claves para liberarte 1 hora, 2 horas por día, pueden ser decisivos para mejorar tu calidad de vida, ¿no? Y en ese sentido me parece que en Argentina estamos yendo bien para atrás. Estoy en estos días en Santa Fe para hablar de la reforma laboral. Y una de las cosas que ha modificado esta reforma laboral es justamente la cuestión de los tiempos de trabajo, donde la flexibilización que esta reforma propone es la de flexibilizar el tiempo para ser más usado en el trabajo remunerado. Claro. Es la flexibilidad del tiempo para el capital. Y es lo que vos decís, que dejamos de tener control sobre nuestro propio tiempo, es la desorganización de la vida propia. Esa idea también me parece muy potente. Y la agenda del tiempo, como les decía, es una agenda muy feminista, donde las feministas pedimos flexibilidad, pero para ordenar mejor el tiempo, no para perder el control sobre ese tiempo. Y creo que a ese descontrol del tiempo de la vida cotidiana y del ciclo de vida se ve agravado por las tecnologías. Hay toda una literatura que habla del problema de la imposibilidad de desconexión, ¿no? El teletrabajo, el trabajo remoto y el dispositivo como un mecanismo de vinculación entre capital y trabajo que no tiene jornada laboral. Exacto. Sí. Entonces, el derecho a la desconexión y el derecho a pelear contra la disponibilidad permanente del trabajo para con el capital, creo que es parte de las cosas que tenemos que pensar, que sin duda hace falta, desde mi punto de vista, una reforma laboral, pero que vaya en el sentido contrario,
que lo que imponga respecto del tiempo sea el control de las personas sobre nuestro propio tiempo y las condiciones para poder elegir qué hacemos con ese tiempo. Sí, yo lo veo también en algunos asuntos de, por ejemplo, la escuela, ¿no? En la escuela es muy importante porque ahí también cómo organizar la jornada de los padres, qué van a dejar los chicos, cuánto tiempo van a estar en la escuela, qué van a hacer. Y hay ejemplos internacionales, yo conozco un poco mejor el de Francia, pero por haber estado allí, la verdad es que es muy bueno en relación a lo que tenemos acá. De tener un montón de problemas, pero vos ves y che, esto sería, y vos ves también una sociedad que vive más tranquila. O sea, notás que es una sociedad que vive más tranquila. Y eso, cuando uno cambia, te enloquece un poco, ¿no? Entonces, evidentemente hay algo de la organización del tiempo que no estamos viendo, que se nos está pasando. Y me parece importante, vos mencionaste transporte, mencionaste cuidados, diseño urbano, o sea, hay un conjunto de políticas públicas que serían claves pensar de manera articulada para mejorar las condiciones del vivir y la posibilidad del uso del tiempo. Y ahí el problema un poco, digo, yo comparto obviamente, esto un poco te anticipaste a lo que quería preguntar, pero me parece fantástico. Esto es lo que al menos yo siento que independientemente del gobierno de Milei y de la gente que tiene la capacidad de imponer claramente, yo siento un retroceso en la sociedad más en general de este tipo de debates, de este tipo de análisis o de reflexiones, ¿no? Ahí es donde, bueno, un poco lo citabas unos minutos más atrás, de esa vida un poco difícil que nos toca vivir, porque a veces parecería como que no hay posibilidades de caminar de un camino distinto, ¿no? Lo de la reforma laboral es muy contundente. En general, de diferentes sectores creemos que era necesario discutir muchas cuestiones que regulan el trabajo, pero bueno, obviamente el avance o lo que esta reforma implica es un avance para atrás, un avance de retrógrado, ¿no? De reaccionario, con el cual no queremos tener nada que ver, pero un poco eso es lo que yo busco señalar. Es una especie de derrota de la sociedad en algunos aspectos, ¿no? Y que está claro que hay una responsabilidad en no poder generar una alternativa política que se contraponga a este modelo. Pero también el análisis, al menos, de quienes somos parte de la sociedad, quizás sin tanta responsabilidad en muchas ocasiones, de cómo poder contrastar esto que hoy ya 3 magnates, ¿no?, de redes sociales determinan cómo tiene que ser el mundo. Transporte, cuidado, algunos aspectos más, Corina, que nos pueda sumar al debate, que nos deje además a nosotros para futuras ocasiones seguir profundizando en cuestiones que a lo mejor no son parte de nuestra agenda o de la centralidad de nuestra agenda, pero que sin lugar a dudas sí tienen mucho en común el sentido que queremos empujar los cambios económicos y sociales, ¿no? Yo creo que por ahí, que tal vez el punto es estos temas que mencionamos, cuidados, centralmente, es un tema muy central, sí, medular de la agenda feminista. Me parece que la clave es transversalizar estos temas, ¿no? La cuestión de los cuidados la tenemos que pensar en relación con la cuestión fiscal. Ahora hay mucha evidencia producida y alternativas sugeridas sobre cómo podemos financiar sistemas de cuidado. Esto dialoga con la política fiscal, dialoga con la política tributaria. La cuestión del endeudamiento se vincula con lo que hablábamos de la creciente explotación de la fuerza de trabajo, recursos que no nos alcanzan. Pedimos el crédito para la heladera, ahora pedimos el crédito para la comida o los medicamentos, y ese vivir permanentemente, o sea, la cuestión de la deuda como tema estructural de la vida. De las billeteras virtuales, ¿no? Bueno, eso es fatal y bueno, es lo que ahora, la facilidad de acceder a endeudamiento, que es además un endeudamiento muy usurario, creo que tiene que ser parte de lo que tenemos que incorporar en nuestras agendas de política. Cómo resolver, cómo regular, cómo impedir que estos tecnobro te permitan apretar un botoncito y endeudarte para el resto de tu vida. Mucho tiempo. Y bueno, a mí me parece que el otro tema clave que hay que incorporar y transversalizar en nuestras agendas es el tema ambiental. Este modelo extractivista opera sobre los territorios, degrada nuestros territorios y me parece que no se trata de
nos desarrollamos, entonces apostamos a explotar los recursos primarios o no nos desarrollamos. Me parece que plantear la discusión en esos términos es maniqueo y que hay que sí pensar en qué manejo de la cuestión de los recursos naturales, poniendo en el centro, como decimos las feministas, la sostenibilidad de la vida. Yo creo que tenemos que repensar nuestra economía, no en términos de cómo crecemos o cómo nos desarrollamos en las lógicas económicas, sino cómo organizamos una economía para sostener la vida. Cuando vos conseguís poner eso como pregunta central, necesariamente reorientás la manera en que pensás la economía. El sentido de la disputa. Exactamente. Y me parece que, bueno, que ese es el gran tema transversal, ¿no? ¿Qué políticas económicas, qué lógica económica, qué política fiscal, qué política monetaria, qué política de comercio exterior sirve para construir una economía que tenga como objetivo primero sostener la vida de todas las personas, ¿no? La casa común. Exacto. Nacho. Y tengo una última para cerrar, ¿les parece? Sí, porque después me te enseña a mí. Dale, no, creo que hay también un tema cultural de fondo, ¿no? Que es en esta oposición entre esta cultura que favorece este tipo de lógica o de mirada al mundo, de ir siempre ir para adelante, ¿no? Más y más tiempo dedicado a la productividad, más dinero, más de lo otro, ¿no? Que es un poco lo que uno ve en esos influencers del área tecno, finanzas y cosas así, ¿no? Que hoy son bastante dominantes en muchos aspectos. Van al corazón de la vida cotidiana de muchos jóvenes y muchos no tan jóvenes y contrapone mucho con una lógica opuesta. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela secundaria me decían eso, ¿no? Ustedes, me decía un cura, ¿no? Ustedes tienen que parar la pelota y mirar para arriba. ¿No? Entonces, yo ahora, al contrario, patear la pelota, bajar la cabeza y ir para adelante, ¿no? Entonces, en algún momento tenemos que llamarnos a parar la pelota y mirar para arriba. Porque eso es ganar tiempo, eso es tomar un poco de conciencia, autodeterminarte en un poquito más de lo que te determinan desde afuera y te da esa sensación de control y de sentido que la perdés cuando estás tomado por el día a día, ¿no? Parar un poco con la enajenación. Parar un poco con la enajenación, no te enajenes tanto, parar la pelota y mirar para arriba, ¿no? Sí, hay que crear las condiciones para poder parar la pelota y mirar para arriba. Sí, ¿no? Ni hablar. No se hace, digamos, claro, sin condiciones materiales. Exacto. Bueno, me parece que cerró un podcast, una edición especial, interesantísima. Gracias, Corina, por este momento, por este rato, por parar un poco la pelota en términos futbolísticos. El fútbol hoy también es una expresión de cómo vive la sociedad comparado con el fútbol hace 20, 30 años. Eso estaría bueno. Es vertical, es rápido y de vuelta y poco... creo que nos deja una serie de pautas para seguir profundizando, para seguir indagando. Muy positivo. Gracias, Nacho, a vos, obviamente, por este momento, pero gracias, Corina, profundamente. Gracias, y espero realmente que la estadía en Santa Fe sea de 10. Sé que en un rato más va a haber una gran actividad. Vamos a estar ahí acompañando y participando, sumándonos también. Y bueno, invitada nuevamente para cuando quieras. Muchas gracias, placer. Gracias, bueno, Corina. muchas gracias a vos. Gracias. Terminamos esta edición especial de En la Mira, un podcast de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Nos vemos en la próxima. En la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Seguinos en Instagram y X como @demoscce para conocer todas las producciones del Centro de Estudios.